Hola, zaragocistas. Avui va estar una mica diferent o vídeo porque voy a hacer servir el aragonés más que más porque como he visto que en los hagués días pues ha recibido un camatón de faltadas y de ataques, pues me pienso que cal defender a nuestra cultura y el aragonés ya no es la raza de Villet o mundo. Así es que también llena manera de contramostrar que con el aragonés también se puede charlar de fútbol, do Real Zaragoza, y no nomás como en cada día que se piensa que nomás es para cosetas tolugas, cosetas rurales de pastos y demás. Así que como siempre hay una cuestión de respeto y no más eso. Así es que vamos a probar de hacerlo, no sé si llevo el primer vídeo en YouTube que se charla en aragonés do Real Zaragoza. Ya hace unos años en la Romareda pues se repartía a revista Don Gols que llega en aragonés, así es que tampoco es cosa nueva la que voy a hacer. Bueno, pues en Ferrol y luego a primera redota da temporada me pienso que de manera justa que o Racing de Ferrol me dicho ganar. A primera hora estuvo pro igualada, con pocas ocasiones de gol, pero a partir del gol de Álvaro Jiménez, pues estuvo mucho más cerca al segundo gol do Racing que no le empate do Real Zaragoza que no tenía de capacidad de reacción. Había dos partidos que o juego do equipo ha basado y bueno, tampoco no me preocupa Guaide, no me enfaiga porque ya es normal durante la temporada pues tener millos partidos, millos rachas y ahora pues hemos enregistrado un empate y una redota, pero en cada continuamos en el primer lugar. Así es que toda la temporada pues va a estar luchar y al continuar aprender los errores y bueno, ayer pues falló lo mejor este o debut de Jorge que tenía una buena actuación en o lateral Cucho y al resta de equipo pues estuvo pro plano, a pesar que bueno estuvo varios cambios, a plantilla y amplia como ya he comentado, pero bueno, tampoco no, ni se jugó mejor ni peor que el día do Racing de Santander. Pero bueno, me parece bien que se meta en juego a todos los jugadores y que bueno, durante la temporada van a estar necesarios, que jueguen y que cuyan forma. Y bueno, también quizá Aguado pues y un ejemplo de que si en países una mica obtuvo rendimiento pues y un jugador como Grau que también puede estar titular y se veyó. Grau pues tampoco no estuvo mal y bueno, pues una de las cosas que decimos la plantilla que ya amplia. Bakis tampoco no metió gol, Ray tampoco no me preocupa Guaide, ya vendrán los gols y tampoco no cal enfaigarse mucho más, que parece que no sé, que tampoco no íbamos a ganar todos los partidos y ya conocemos muy bien cómo llega a segunda división. La Racing de Ferrol jugó mucho mejor y me dijo ganar. Así que de fútbol y tampoco no cal enfaigarse ni carrañarse porque a la temporada pues va a estar así. Yo me pienso que este equipo ahora o jugador que más lo vamos a faltar de Francho
porque el único jugador que en el medio campo pues puya, baixa, puede romper líneas de adversario y bueno, ya dijo escriba una mica al respecto en la zaguera rueda de prensa, pero Moya no estuvo guay de bien en ese dinamismo, pues bueno, cal esperar una mica y pues también el debut de Borges se podría prever porque ya dijo en la zaguera rueda de prensa que iba a darle una vuelta y pensar esas dos baixas que tenemos en el lateral. Y bueno, ahora si se gana a un Mirandés, pues ya veremos de otra plaza las cosas. Venga, bueno.